Ok, disculpas por el retraso, no sé qué le pasó a la computadora, se quedó congelada, me tocó reiniciar, pero bueno. Había la disposición de iniciar ya desde este mes con el registro de asistencia, pero estaba yo revisando en el sistema del instituto, pero no me aparece la asignatura. Como pueden ver, mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, no me aparece habilitado para el registro. No sé, algún problema hay. Es la única asignatura de todas que no me deja hacer el registro de la asistencia. En todo caso, me igualaré con la grabación. Aquí yo tengo los nombres de cada uno de ustedes que están conectados y podré hacer la actualización cuando ya se solucione este inconveniente. Eso por una parte. Por otra parte, ya tengo habilitado en el Drive, en la carpeta correspondiente a la asignatura. Ahí van a encontrar una carpeta que dice bibliografía. Ahí está la guía de estudio, y ahí iré colgando más libros de bibliografía que sea interesante para ustedes, de donde podamos sacar alguna tarea o alguna consulta. Entonces, en esta carpeta bibliografía estará, y en la carpeta tarea 01 se irá colocando la tarea que vayamos a hacer. Todavía no está indicada ninguna tarea en el aula virtual, como ustedes pueden ver. Estamos todavía en la parte inicial. De hecho ya vamos a la unidad 2, que es la detección de anomalías en componentes activos, diodos y transistores. Entonces, al finalizar esta unidad, ya podemos hacer un recopilatorio de los elementos pasivos y de los elementos activos. Entonces ahí se enviará una tarea para que pueda ser elaborada. Entonces, en esa tarea estarán todas las indicaciones, estará el link del Drive que les acabo de mencionar, para que tengan una idea. Por ejemplo, aquí tengo otra materia y más o menos así son las directrices de las tareas. No sé si se alcanza a ver. Vamos a hacerle un poquito más grande. Ya. Por ejemplo, aquí se dice tarea 1, entregar hasta, se pondrá la fecha límite y la hora límite hasta la cual pueden ustedes entregar el trabajo. En este caso es la materia de física. Entonces, aquí está el tema. Dice realice las siguientes actividades. Bueno, eso ya depende de la tarea que yo les indique. Esta parte es común, que dice coloque lo indicado en un archivo utilizando el siguiente encabezado. ¿Sí? Entonces ahí colocarán asignatura, paralelo, nombre, fecha, tarea número y tema. ¿Sí? Tarea número en este caso es la 1 y el tema en este caso sería vectores. Entonces, así de sencillo. 3. Sube el archivo con el nombre. El nombre del archivo va a ser su apellido y su nombre .pdf. Siempre va a ser PDF. No se revisarán Word, no se revisará JPG, nada de eso. ¿Sí? Y en la carpeta correspondiente a la tarea, que en este caso era la tarea número 1. Si vieron la carpeta, ahí decía tarea número 01. Aquí, tarea 01. Entonces, en esa carpeta ustedes la abren y ahí van colgando sus tareas. Este es el link. Bueno, este es el link para esta asignatura. Yo les colocaré en la descripción de la tarea, les colocaré el link correspondiente a la asignatura nuestra. Y como cuarto, dice, una vez realizado todo lo anterior, en el aula virtual tiene que colocar la palabra enviado, confirmando el envío de su tarea. Entonces, si ya subió la tarea en este link, abre el aula virtual, abre aquí. Ya, y en la entrega, ahí, bueno, a ustedes les sale de manera diferente. Ustedes ahí le ponen la entrega y ahí ponen la palabra enviado. Entonces, con eso queda registrado en el aula virtual que ustedes han enviado, pero siempre y cuando hayan enviado la tarea. Verán que yo tengo control sobre la carpeta y yo la bloqueo. A la hora que está establecido, yo bloqueo la carpeta. Entonces, ustedes no van a poder colocar ningún archivo en esa carpeta. Entonces, no solo porque ustedes me han puesto en el aula virtual enviado, significa que ya
se salvaron de colocar el archivo. No, yo también bloqueo la carpeta y se bloquea el aula virtual. Las dos se bloquean a la misma hora, entonces tengan mucho cuidado en eso. Ese es más o menos el esquema. Las directrices se ponen en cada una de las tareas, entonces eso no va a haber ningún inconveniente. Solamente tienen que seguir las instrucciones y no habría ningún problema. Bueno, por el momento no tenemos tareas, como les mencionaba. Viendo más o menos un repaso de lo anteriormente visto, está solamente los lineamientos generales, socialización del PEA, se realizó la evaluación diagnóstica, se inició ya con la unidad 1, hablamos de los elementos pasivos, resistencias, capacitores, y en esta clase hablaremos de los elementos activos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Tengo una pregunta. Sí, dígame. En el momento que usted está hablando sobre lo que enviemos la tarea, la palabra enviado la ponemos debajo del link. No, ustedes no tienen que ponerme ningún link. Ahí les va a aparecer, o sea, no para que suban archivo, sino para que coloquen texto. Entonces ustedes solamente tienen que poner enviado y confirman el envío. Eso en el aula virtual. Sí, acuérdense, son dos cosas. Una es el drive, que yo lo tengo acá. Sí, aquí está el de mantenimiento. Aquí está la tarea 1, entonces ustedes abren el enlace que les colocaré. El momento que dan clic en el enlace les va a aparecer esta pantalla que estamos viendo. Ya, esta pantalla les va a aparecer el momento que den clic en el link. ¿Sí? Entonces el momento que ustedes ya hayan realizado la tarea, abren la carpeta, arrastran su tarea, por decir, aquí está mantenimiento, la tarea y ese ahí estaba abierto, pongamos otra. Arrastro el archivo de la tarea y le cuelgo en la carpeta. Entonces ustedes van a ver que aquí ya mismo se aparece la tarea subida en la carpeta. Ya, miren, entonces aquí ya me aparece la tarea. Como ustedes van a poner como nombre su apellido y su nombre .pdf, entonces yo ya sé quién está colgando la tarea número 1. ¿Sí? Entonces una vez que usted haya hecho eso, haya subido el archivo de PDF de su tarea, borremos esto, ahora sí ustedes se regresan al aula virtual en la tarea correspondiente y ponen la palabra enviado. ¿Sí? Ponen la palabra enviado. Aquí no... Bueno, yo estoy con el rol de docente, es diferente la pantalla que les aparece, no sé, a ver, déjenme ver, parece que hay una opción aquí para cambiar. A ver, me voy a poner como estudiante, a ver la manera como les sale a ustedes. Perfil. No, no es aquí. Ya cambié el rol, así me parece que es. Eso. Aquí por ejemplo ya está, dice cambiar rol a estudiante, entonces yo me voy a ingresar como estudiante. Entonces yo como estudiante veo esta tarea, abro la tarea. Si es que yo ya subí el archivo, ¿sí? Entonces miren, aquí me está indicando, dice número de intento, es el intento 1, estado de entrega es no entregado, sin calificar y todo eso. Entonces aquí pongo agregar entrega, ¿sí? Y aquí me aparece para colocar texto, no para subir archivos. Entonces aquí lo único que usted tiene que poner es la palabra, como dice aquí en el numeral 4. Solamente tiene que poner enviado. Si es que usted ya me subió el archivo al Drive, entonces pone enviado, pone guardar cambios, confirma y se va. ¿Sí? Entonces primero realiza la tarea, coloca el archivo PDF en el Drive, en el link. Una vez que ya esté subido el archivo, viene al aula virtual,
abre, coloca la palabra enviado, guarda cambios y confirma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a las futuras tareas, la manera como tienen que enviar? Profesor, usted está indicando en la pantalla. Sí. Es que no, a mí no me sale, sale congelado. O sea, está en la misma pantalla de que inició. ¿A alguien más tiene el mismo problema? A mí también me sale así, congelado, no puedo entrar. Y ahorita yo entré porque una compañera me pasó el link. Ya. Bueno, respecto al ingreso, ya saben, el link es único, ¿no? Conmigo, ya saben, es el mismo link para todo el periodo. Entonces yo no cambio el link por días, ni por clases, nada. Es el mismo link. Usted ya sabe el horario. Si tiene clase conmigo, ocupe el mismo link e ingrese. Profe, disculpe, y ahí dice enviado, ahí en alguna tarea uno tiene que nomás copiar el link. No, yo recién entré, profe, no. A ver, bueno, a ver, vamos a repetir entonces. Esto es bien importante porque después no entregan las tareas y me empiezan a mandar links, me empiezan a mandar por WhatsApp, me empiezan a mandar por correo, y desde ya les indico que si las tareas no están en el Drive, no serán calificadas. Y en el Drive solamente se admiten archivos PDF. Si ustedes ponen un Word, yo que sé, cualquier otro tipo de archivo, no será tomado en cuenta, ¿sí? Entonces cuídense bastante. Entonces vamos a hacer una simulación de una tarea. Ya, esta es... Ingeniero, dígame. Disculpe, es que, o sea, como le dije antes, o sea, está la pantalla ahí como congelada y los pasos que usted está haciendo no los veo. Voy a ver si entro de nuevo y ver si puedo verlo. Sí, ingrese, los pasos que está haciendo. Ya, ingrésele de nuevo. Ingrese nuevamente porque ya, listo. No sé si hay otros compañeros que sí, en cambio, me están viendo la explicación. ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve, ingeniero. Buenas tardes, profe. Yo sí puedo ver todo. Ok, muy amable. Entonces, al compañero, sí, si tienen ese problema de que no se ve la pantalla que estoy yo compartiendo, entonces salgan y vuelvan a ingresar, no hay ningún problema. A ver, entonces vamos con la explicación de las tareas. Bueno, hasta el momento ustedes no tienen ninguna tarea por presentar. Eso les estaba comentando, que ya hemos visto la unidad 1, lo que es detección de anomalías en componentes pasivos. Ahora iniciaremos con la detección de anomalías en componentes activos. Una vez que acabemos esta segunda unidad, entonces ahí sí enviaré una tarea, un foro y de pronto una prueba se realizará de estas dos primeras unidades. Pero para irnos adelantando, para que vayan viendo el método de realizar una tarea, entonces yo les explico con otra asignatura, no con la de mantenimiento. Vamos a la asignatura de física, que yo les mandé ya una tarea. Entonces, en el aula virtual les va a aparecer algo parecido a esto, que les va a decir tarea número 1, entregar hasta, está la fecha y está la hora, ¿sí? A esa fecha y a esa hora se van a bloquear dos cosas: el aula virtual, y se va a bloquear la carpeta del link del Drive que yo les estoy adjuntando aquí, ¿sí? A esa fecha y hora. Entonces, antes de esta fecha y hora, ustedes deben presentar la tarea. En este caso dice tarea 1, el tema es vectores, ¿sí? Dice realice las siguientes actividades. Bueno, en este caso dice realice los numerales 1 y 2 de las actividades de la página 11 de la guía de estudio. 2 dice, esto es general. Bueno, esto de aquí no es de esta asignatura de física, esto no es para ustedes, pero desde acá sí les copio igualito a todas mis asignaturas. Dice, coloque lo indicado, o sea, lo de acá, la tarea que les estoy mandando, dice en un archivo utilizando el siguiente encabezado. Por favor, ustedes saben salir con unos encabezados raros, hay quienes ni siquiera ponen el nombre.
Yo no sé a qué asignatura pertenecen ni nada de eso, entonces vamos a ser un poquito ordenados en eso. El encabezado empezará con asignatura y ponen la asignatura, paralelo, ponen el paralelo, nombre, ponen su nombre, fecha en la que ustedes me están entregando, ponen la fecha, tarea número, en este caso ya sabemos que es la tarea número 01, tema, en este caso ya sabemos que el tema son vectores, ¿sí? Y ese es el encabezado, colocan el encabezado y empiezan a resolver la actividad que es que tienen que realizar, ¿no? En este caso, ¿sí? Puede ser a computadora, puede ser a mano, puede ser como ustedes quieran, ¿sí? Si es que es a mano, lo único que pido es orden y limpieza, ¿no? Que sea nítida la tarea. No van a haber manchones, tachones, rayas torcidas, papeles arrugados, papeles mal cortados, no. A ver. Ya, entonces eso nada más para que tengan presente. Sí, pueden hacer los trabajos a mano, yo no tengo ningún inconveniente, pero que sean ordenados y limpios, nada más. ¿Sí? Entonces colocan este encabezado y empezarían a hacer la actividad que se les mande. Una vez que han terminado eso, entonces si ustedes hicieron en Word a computadora, tienen que guardarlo como PDF. ¿Con qué nombre el archivo? Con su apellido, guión bajo y su nombre, ¿sí? .pdf, clarito está aquí. Ese va a ser el nombre del archivo, ¿sí? Si es que hicieron a mano, es que hicieron en una hoja de cuaderno, en sus celulares hay aplicaciones que se utiliza como escáner y lo guardan en PDF. Entonces se descarga esa aplicación, le toma una captura y lo guarda como PDF, no como JPG. Les repito esa parte, sí, como PDF. Entonces ahí como PDF le ponen el nombre del archivo, que sería su apellido y su nombre, apellido guión bajo nombre, sí, en .pdf, y ese le van a subir al link. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es dar un clic en este link y automáticamente se les va al Drive, ¿sí? Aquí miren, ahí está la bibliografía y está tarea 1. Entonces abren lo que es tarea 1 y en esa carpeta ustedes arrastran, ¿sí?, su tarea en archivo PDF, tal cual como lo estoy haciendo yo en este momento. Entonces miren, ahí ya apareció el archivo, ahí está su nombre y listo. Entonces esta es la primera parte. Una vez que ustedes ya hayan subido este archivo PDF en este link de la tarea, ahora sí nos regresamos. Vamos acá, nos regresamos al aula virtual, ingreso a la tarea, ¿sí? Pongo agregar entrega y pongo la palabra enviado, nada más, nada de buenas tardes, bueno, no, solo les va a admitir una sola palabra y la palabra que tienen que poner es enviado. Le colocan la palabra enviado, ponen guardar cambios, sí, y ahí tienen que enviar la tarea. Por favor, no se olvide de confirmar. Si no pone enviar, no le aparece el aula virtual, no le reconoce como enviado, ¿sí? No le confirma. No le confirma, exactamente, tiene que confirmar el enviado. Enviar tarea y se envió. Entonces aquí en el aula virtual solamente va a haber una palabra que diga enviado, pero el enviado es de su archivo que ya está en mi Drive, ¿sí? Previamente ya vimos que el archivo ya debía estar acá en el Drive. Ese es el mecanismo de cómo enviar una tarea. A ver, borrar entrega y a cancelar. Ay, a borrar entrega. Ay, aquí no sé qué se hace. Bueno, salgámonos de aquí nomás. Ya. Sí,
Entonces, como ven, en el enunciado de la tarea va a estar toda la información, va a estar la fecha y la hora hasta cuando puedan entregar, va a estar el tema de la tarea, va a estar lo que tienen que realizar, ¿sí? Va a estar siempre el encabezado, como tienen que colocarle, va a estar siempre la parte del nombre del archivo, como tienen que entregar, nada de tarea 1, yo que sé, Plaza Juan, no. Solamente plaza-juan.pdf, ya sabemos que va a la tarea número 1. Aquí va a estar siempre el link de la carpeta para que puedan ingresar, por si acaso se les olvidó el link la primera vez. Entonces yo en cada tarea voy a copiar exactamente lo mismo. Y luego colocan la palabra enviado en el aula virtual. Así es como me voy a manejar, bueno, como me he estado manejando con las tareas. Debido a que en el aula virtual no hay como subir archivos, es una pena, es lamentable, pero no hay como subir nada en el aula virtual. Entonces estoy yo utilizando el Drive mío para que ustedes coloquen sus tareas en mi Drive. Ahora, otra cosa importante, cuando yo reviso las tareas en el Drive, a ver, vamos a poniendo aquí algún archivo. Ya, cuando yo abro su tarea para revisar, yo aquí le voy a colocar en la parte inicial, bueno, donde esté, donde se acuerdan que en el encabezado decía tarea número, y ustedes deben poner, entonces ahí en ese de la tarea yo le colocaré aquí en comentario la nota que saque, yo que sé, 10 sobre 10. ¿Sí? Y le pongo como comentario, y estos comentarios automáticamente les llega a sus respectivos correos, ¿sí? Entonces ustedes ya saben cuándo les califiqué, qué calificación tienen, y las observaciones, por ejemplo, si hay algo que no está mal, aquí yo le pongo la observación respectiva, ¿no? Digamos que objetivos. Lo típico que ustedes saben hacer es copiar y pegar del internet. Entonces yo le pongo aquí, le pongo copiar, pegar, ¿sí? Entonces ya saben que sacaron 0 por copiar y pegar. Y le cojo el texto que yo le veo que está copiado y le pongo su respectiva nota. Entonces ustedes ya saben por qué tienen una buena nota o por qué tienen una mala nota. O de pronto yo le puedo poner otra nota que diga esto no es lo que se está requiriendo, no es lo requerido, ¿sí? Entonces ustedes ya saben por qué tienen la nota que tienen, ¿sí? Como les decía, estas notas les llega a sus correos, ¿sí? Como parte de la revisión de su archivo. Listo, entonces yo cuando salgo de aquí, ese archivo ya queda con esas notas, ¿sí? Ustedes pueden abrirlo y van a ver exactamente las mismas notas. Ya he sacado 10 sobre 10, aquí me ha puesto esta nota que he copiado y pegado, y aquí he puesto que esto no era lo requerido, ¿sí? Entonces ustedes pueden revisar sus trabajos, la calificación de sus trabajos. Sí, eso también es una opción que me da a mí el Drive. Eso ya lo vi desde el periodo anterior, pese a que nos habían dado las directrices de que a ustedes les pidamos el link, pero yo con el link no puedo hacer lo que les estoy contando. ¿Por qué? Porque el archivo estaba en su Drive, no en el mío, y usted en cualquier momento podía cambiar el archivo, borrar el archivo, modificar el archivo, y el docente no se da cuenta. En cambio, en este lado yo tengo la opción de bloquear la carpeta y usted ya no puede tocar, modificar. Puede ver el archivo, sí. Puede descargarse el archivo, sí, pero modificar el archivo que ahí está ya no puede, ¿sí? Entonces no va usted a poder modificar el archivo. Usted va a poder revisar si las notas que yo le coloque, la calificación que usted tenga, y cualquier reclamo o cualquier consulta que quiera hacerlo, entonces ahí me la hace también. Puede utilizar el WhatsApp o cualquier otro de los medios para indicarme, sabe que yo en la tarea no es que le copié ni le pegué,
yo le puse así, cualquier cosa, ¿sí? Usted también tiene el derecho a, ¿qué sería? Justificar las notas o a estar en desacuerdo a la nota que ella ha sacado, siempre y cuando tenga su debido respaldo. Yo también he de tener mi respaldo del por qué le estoy poniendo esas notas, ¿sí? Entonces esa es la manera, creo yo, más justa para que todos tengamos el control, la revisión, el porqué de las cosas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento respecto a las tareas, cómo tienen que ser enviadas? No, bueno, si es que no hay preguntas, bueno, todavía no tienen tarea, entonces cuando ya tengamos alguna tarea yo les haré nuevamente un breve aviso de cómo tienen que proceder. Listo, a ver, les había indicado, bueno, no estaban todos, ahorita sí están, les había indicado que la disposición era tomar asistencia desde enero, desde esta primera clase. Pero como les indicaba, y aquí está la página, hay un inconveniente con esta asignatura. Como ustedes pueden ver, mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, no me permite el registro de asistencia. Las otras materias sí, pero esta materia no me permite. Entonces ya le envié un mensaje al coordinador indicando esta observación, ¿sí? En todo caso, como esta clase está siendo grabada, entonces yo aquí tengo el listado de todos quienes están conectados. Ya cuando se solucione este inconveniente en la página del instituto, entonces yo ya me igualaré con la asistencia, ¿sí? La idea era que en este momento yo abra este registro y directamente en el sistema yo ya le voy tomando el registro, ¿sí? Pero como les digo, hay un inconveniente y no lo podemos hacer. Eso para que tengan conocimiento. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora sí, entremos a materia. Vamos con la unidad 2. Ya les recordaba, la unidad 1 trataba de los componentes pasivos. Hablamos de las resistencias, condensadores, de los inductores, las resistencias, qué son, para qué sirven, igual que los condensadores, los inductores, las resistencias, cómo se leen, igual que los condensadores, ¿sí? Los posibles fallos de las resistencias de los condensadores, eso ya vimos, ¿sí? Si es que no, revisen las clases grabadas y se pueden poner al día de todo lo que ya hemos visto. Ok. Bueno, ya me apareció el mensaje de los 5 minutos de la primera hora. Entonces nos vamos a desconectar en este momento y nos volvemos a conectar ya para iniciar con esta unidad 2, con esta segunda hora de clase, ¿sí? Nos desconectamos entonces y nos conectamos inmediatamente, por favor. Ok, listo. Entonces continuemos ahora sí con esta unidad 2. Vamos
que nos ayude con la lectura. Vamos empezando por el inicio con Adriana Belén Torres Valencia. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profe. Sí lo escucho. Listo. Primeramente, compañeros, feliz año para todos. Que Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y que sus hogares sean llenos de bendición. Ya. Unidad 2. Detección de anomalías en componentes activos, diodos y tránsito. Elementos activos. Son aquellos capaces de proporcionar energía a una red o circuito eléctrico. Entre los que se pueden mencionar las fuentes de voltaje y corrientes independientes o dependientes. Las fuentes independientes son aquellas que no se ven afectadas por cambios en la red o circuitos eléctricos al cual está conectado, mientras que las fuentes dependientes son aquellas en las que cambian sus características según sean las condiciones del circuito. Ok, listo, muy amable, gracias. Listo, entonces eso es lo que se define como elemento activo, ¿sí? Son aquellos capaces de proporcionar energía, ¿sí?, a una red o a un circuito. Entonces lo que nosotros comúnmente conocemos son las fuentes, y de las fuentes hay dos, fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Y como acaban de decir, las fuentes también hay de dos tipos, las dependientes y las independientes, ¿sí? Entonces, así a simple vista, el tomacorriente que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿viene a ser una fuente independiente o una fuente dependiente? ¿Quién me dice? Independiente, creo, profe. Independiente, ¿por qué? A ver, está bien, dígame por qué. Independiente, porque creo yo que viene así independiente porque eso es una fuente de voltaje que ya pues sea como una fuente de voltaje la cual eso se encarga de pasar la energía, digamos, ya a un foco, digo yo, profe. Ya, vamos analizándole, gracias, vamos analizándole. ¿Cómo se define el voltaje que nosotros tenemos en nuestro tomacorriente? ¿Quién me dice? ¿Qué características tiene el voltaje de nuestro tomacorriente? Una corriente alterna. Ya, es alterna. ¿Qué más? ¿Cuál es el voltaje? 110. Ya. ¿Qué otra característica voltaje, tiene? Reparte voltaje, profesor. ¿Perdón? Que reparte voltaje. Que reparte voltaje. Reparte voltaje. Sí, yo decía características técnicas, especificaciones de nuestra energía. Sí, entonces el compañero estaba bien, nos dice que es un voltaje alterno de 110 voltios. Falta un parámetro más. Tiene fase y neutro. Ya, bueno, fase y neutro, pero una característica fundamental. El momento que usted dice alterna, es un voltaje alterno, eso me indica o me dice que es alterno a una frecuencia determinada. ¿A qué frecuencia está nuestra red de distribución? 60 GHz. No es gigahertz, es hercios nada más. 60 hercios, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque aquí en el Ecuador tenemos 110 voltios, 60 hercios. De pronto en Europa tienen 220 voltios, 50 hercios. En Argentina, no sé, pueden tener asimismo 220, 60 hercios, pero en Europa tienen 50 hercios, ¿sí? Entonces hay que saber las especificaciones de la energía que nos están entregando. Entonces eso es lo interesante. Esas especificaciones no van a cambiar por la carga que ustedes conecten. Pueden conectarle un televisor que va a seguir habiendo en ese tomacorriente 110 voltios, 60 hercios. Pueden conectar una secadora de pelo que ahí va a estar
110 voltios 60 hercios. Pueden conectar un motor eléctrico que ahí va a estar 110 voltios 60 hercios. Por eso es una fuente independiente. No depende del circuito que usted conecte o de la carga que usted conecte. Siempre se va a mantener las características de esa energía. En este caso 110 voltios 60 hercios. ¿Sí? En cambio, las fuentes dependientes son las que, dependiendo de la carga que yo pongo, las características de mi fuente ya cambian. ¿Sí? Entonces, eso de pronto ustedes no se han manejado. En la parte electrónica se maneja bastante, no le conocen como fuente, de pronto es un divisor de voltaje hecho con resistencias nada más. ¿Sí? Si yo le pongo una cierta carga, voy a tener una cierta corriente, pero si cambio la carga, mi corriente va a disminuir mi voltaje, va a disminuir mi potencia. Entonces sí se ve afectada esa fuente, ese divisor de voltaje, por el circuito o la carga que yo le conecte. Pero en las independientes, como es el caso de nuestro tomacorriente en la casa, esa es una fuente independiente de voltaje. ¿Sí? Una fuente independiente de voltaje, y eso es un elemento activo el que nos proporciona esa energía. Una pregunta. Dígame. En la fuente dependiente entraría lo que es un transformador. No. No. Ya vamos a ver más adelante. De hecho, las fuentes nuestras, el tomacorriente que usted tiene en su casa está conectado a un transformador, que es el que está puesto en el poste de distribución, ¿no es cierto?, de la energía eléctrica. Y es una fuente independiente, exactamente. Entonces, ahí usted mismo se está contestando. El transformador no es que sea dependiente, no, más bien crea independencia. Como les decía, las fuentes dependientes van más en el lado de la electrónica, fuentes de voltaje y corrientes utilizadas para aplicaciones específicas. Lo que más nosotros conocemos en nuestro día a día son fuentes independientes. Por ejemplo, la batería de nuestro carro también es independiente. ¿Sí? Usted puede arrancar el carro, prender las luces, prender la radio y todo eso, y usted mide, debería darle siempre 12 voltios 0 hercios, porque es corriente continua, es voltaje continuo, no tiene alternabilidad, entonces no tiene frecuencia, es una fuente constante, ¿sí? Y siempre debería darle 12 voltios. Entonces es una fuente independiente y no depende de lo que conecte. Vuelvo y repito, puede estar arrancando, puede estar escuchando la radio, puede estar prendiendo las luces, que siempre debería darle los 12 voltios. En esta parte quisiera que se fijen bien, como les decía anteriormente, me parece que sí les mencioné, en la simbología, ¿sí? Este es el símbolo de una fuente DC, ¿sí? En cuyo lado, si ven que el lado de arriba, la placa de arriba es más grande que la placa de abajo, entonces la placa más grande es el polo positivo. No es necesario que le digan aquí es positivo, aquí es negativo. Solamente viendo el símbolo usted ya debe ser capaz de decir, el positivo es acá arriba, el negativo es acá abajo, ¿sí? Es más, el número de cuántas divisiones le pongo, puede poner 2, puede poner 4, puede poner 6, es dependiendo del voltaje que usted tenga. En este caso sería de que 2, 4, 6, de 6 voltios, 12 voltios, ¿sí? Usted, dependiendo de las placas que tiene, usted ya puede también determinar el voltaje. O puede coger un estándar nada más y por acá poner 12 voltios DC, ¿sí? En cambio, el símbolo de acá es de una fuente alterna. Este símbolo de acá es de una fuente alterna, ¿sí? Que sería el tomacorriente de nuestra casa, la fuente de un transformador que tengamos. Entonces aquí, como decía el compañero, yo aquí en un lado puedo tener fase y en el otro lado puedo tener neutro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el circuito tiene que cerrarse. Si bien es alterno, no hay polaridad, pero siempre uno es el que da energía, la parte activa, la parte viva,
y el otro es el retorno, ¿sí? El neutro. Más adelante hemos de ver los conceptos de neutro y tierra, ¿sí? No es lo mismo. No sé si alguien trabaja en eso, tiene conocimiento que nos pueda adelantar. Yo les voy a decir más adelante, pero si ya tienen el conocimiento qué significa neutro y qué significa tierra, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué hace el uno? ¿Qué hace el otro? ¿Alguien sabe eso? Tierra es donde hace la descarga de una corriente parásita, como como fuga de corriente. Entonces para eso es la tierra, para que descargue toda esa corriente parásita por ahí. Ya. Y neutro es de los electrones negativos. Ya, no tanto, no es polaridad. Bueno, la primera parte de la Tierra, que es un punto de desfogue, estamos de acuerdo. A ver, vámonos a la pizarra. Déjenme ver si es que esto se ve mejor. Ya, bueno, por ahí. Sí se aprecia, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Digamos que yo tengo acá mi toma corriente. Vamos partiendo desde nuestro toma corriente, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? ¿Quién me dice cuál es el surco más grande? ¿Es fase o es neutro? Aquí tenemos los 3 puntos, ¿no es cierto? Aquí tenemos tierra. Fase. ¿Fase es el más grande? Sí. No. El más grandecito es neutro, el más pequeño es fase. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos nuestro tomacorriente y ahora vamos a colocarle un transformador. Colocamos nuestro transformador. Entonces, si yo le coloco aquí la fase y el neutro, ¿sí? Aquí fase y aquí neutro. Yo acá en el secundario puedo conectar una carga cualquiera, ¿sí? Y digamos que este transformador el primario es de 110 y el secundario es de 16 voltios, por poner un ejemplo. ¿Ya? En este otro lado, sí, acá yo puedo decir que esto es fase y que esto es neutro. ¿Quién me dice? ¿Puedo decir yo eso? Que acá arriba es fase, que acá abajo es neutro. O es más, hagámosle que no sea transformador, que solamente sea de aislamiento. Pongámosle 110 mismo. Sí existen esos transformadores de aislamiento, ¿sí? Solamente me aíslo de las referencias que yo tengo acá y tengo acá mi carga. Tengo 110. Entonces, mi carga va a funcionar. Digamos que es un motor de 110. ¿Va a funcionar? Claro que va a funcionar, porque le estoy colocando 110 voltios, ¿sí? Y como es transformador, mi transformador, si aquí en la entrada era 60 hercios, aquí en el secundario también va a ser 60 hercios, porque un transformador no modifica la frecuencia, ¿sí? Un transformador mantiene la misma señal alterna. Lo que puede hacer es aislar cuando tenemos la misma relación. Podemos elevar si es que acá yo tengo 110 y acá tengo 220, o puedo reducir si acá tengo 110 y acá tengo 16. Entonces un transformador me permite elevar, aislar o disminuir, ¿sí? el voltaje, pero la frecuencia va a seguir siendo la misma. En eso no se mete, porque el campo magnético que se genera en el secundario es el mismo que está ingresando en el primario. Entonces acá yo
en la carga va a funcionar, sí, porque tiene 110 voltios y tiene 60 hercios. Pero yo puedo decir que este punto de acá es fase y este es neutro. ¿Puedo decir eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me contesta? Sí, porque tiene la misma entrada, tiene la misma salida del voltaje. Entonces, Digo que ahí voy sí. a hacer el uso de un multímetro. Voy a conectarme el multímetro. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ya. Voy a conectar el multímetro. Voy a coger en el un punto, voy a coger a tierra, y en el otro punto voy a medir en este punto de aquí, ¿sí? Y digamos que me marca 50 voltios. Entonces, de aquí, de este punto, vamos a ponerle A y vamos a ponerle B. Del punto B a tierra me marca 50, ¿sí? Ahora voy a conectarme, la tierra le mantengo, ahora voy a conectarme en este otro punto de acá, en el punto A, y me marca 60. Tiene sentido porque 60 más 50 es 110. Entonces entre A y B yo voy a tener 110, que es justamente lo que me está dando. Pero en el uno tengo 50, en el otro tengo 60. ¿Sí o no? Entonces no hay manera de saber cuál es fase y cuál es neutro. Si yo hiciera lo mismo en el lado de acá, vamos a borrar esta parte. Si yo hago lo mismo en esta parte de acá, si yo coloco una tierra aquí, coloco el multímetro, y en este que yo ya sé que es neutro y este que es fase, si coloco este a la tierra y este coloco al neutro, aquí me va a salir 0 voltios, ¿no es cierto? Y acá, si cambio la punta y ahora le conecto acá a la fase, ahí me va a marcar 110 voltios. ¿Sí? ¿Por qué en el tomacorriente de nuestra casa sí pasa eso? Que si yo mido respecto a una tierra, el neutro me da 0 voltios y mido la fase me da 110. Pero si paso por un transformador, me va a dar estos valores. Cojo respecto a tierra y me va a medir el 1.50 y el otro 0.60. Entonces, ¿qué es neutro y qué es tierra? Por una parte, es verdad lo que decía el compañero. Por una parte, es un punto de desfogues de cargas estáticas, yo que sé, un cortocircuito que se genere. Ustedes saben que la corriente siempre sigue el camino de menor resistencia. Entonces, si hay una energía estática y usted toca con la mano, obviamente usted está haciendo el paso a tierra y se va a descargar por su cuerpo. Entonces, para evitar esos inconvenientes, hay un cablecito que se conecta al chasis y ese se conecta a tierra para que cuando se genere ese voltaje se descargue automáticamente a tierra y usted ya no se vea afectado. Por una parte es eso, pero por otra parte, la tierra me sirve para referenciar al neutro, solamente referenciar al neutro. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo un cable aquí y le conecto acá, ¿sí? Automáticamente aquí ya no me va a marcar 50, me va a marcar 0 y automáticamente en el A ya no me va a marcar 60, sino me va a marcar 110 voltios. ¿Por qué? Porque le acabo de referenciar. Podía haberle cogido el de arriba o el de abajo, indistintamente. Cualquiera de las dos podía haberle cogido. Pero hay que coger uno y referenciar a tierra para que quede referenciado. ¿Sí? No está alterando, no está haciendo cortocircuito, no está haciendo nada.
solamente está poniéndole una referencia. Está usted diciendo, este de aquí va a ser 0 voltios porque le estoy aterrizando. Entonces, si este es 0, automáticamente el de acá es la fase, es el otro complemento, es el 110 voltios. Entonces, la Tierra me sirve para referenciar, ¿sí?, mi sistema. Sirve para descargar las energías estáticas que se me generan en mis equipos, en mis electrodomésticos, ¿sí? Pero en ningún momento Tierra es igual a neutro, porque solamente hago la referencia. ¿A qué me refiero con eso? Solamente referencia. Que aquí el circuito tiene su corriente, ¿no es cierto? Pero esta corriente nunca de los nunca va a venir por acá. Esta corriente, la corriente de potencia, se va a mantener en este circuito, entre fase y neutro. Ahí es donde cierra el circuito. No hay corriente por acá, por tierra, ¿sí? Por eso es indispensable, obviamente, el neutro. La Tierra me referencia, pero no es que me cierre el circuito, ¿sí? Vamos viendo el caso en el que tenga la Tierra ¿sí?, aquí conectada a la Tierra, pero se me desconecta el neutro, ¿sí? Digamos que en teoría la corriente viene por acá, pasa por la carga, viene hasta acá, y digamos que tiende a ir por acá, pero hasta ahí llegó. ¿A qué rato se cierra el circuito? ¿A qué rato esta corriente viene por la Tierra o por cualquier otro medio y regresa al transformador para cerrar el circuito? Esto nunca pasa. Por eso es que si se me fue el neutro, obviamente no voy a tener energía, pese a que yo esté referenciado. La Tierra es para referenciar y para descargas, para protecciones, pero no es el que me cierra el circuito. El que me cierra el circuito es el neutro, y esa es la diferencia entre neutro y Tierra. Si medimos, los dos debería darme 0, ¿sí? Los dos debería darme lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Ahorita ya saben que no es lo mismo. Los dos me deben dar 0. Si yo mido con el multímetro el neutro, debe darme 0. Si mido con el multímetro la Tierra, debe darme 0. ¿Sí? Pero no significa que sean lo mismo. La Tierra solamente me sirve para referenciar. La Tierra me sirve como protección de descargas estáticas, de cargas estáticas. Pero el neutro es el que me cierra el circuito, ¿sí?, de mi carga. Entonces, como ven, son dos cosas completamente diferentes. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento respecto a esto. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Estamos claros? Bueno. Eso más adelante podemos seguir revisándole y entendiéndole más. En todo caso, tienen otras asignaturas en las que ustedes pueden ir reforzando más. Entiendo por ahí deben tener alguna materia de circuitos o lo que sea. Entonces ahí pueden hacer consulta a sus docentes respecto a esto, a alguna aclaración respecto. Pero si quieren hacer alguna pregunta, háganlo nomás con total confianza y aquí resolvemos cualquier duda que tengan, ¿sí? Es importante que ustedes vayan al mismo momento que ustedes van aprendiendo, revisando algo de la teoría, tienen que irlo asociando a su realidad, al mundo real, a la parte práctica. Si es que no van asociando en ese momento, entonces no se está logrando el cometido que tenemos nosotros los docentes, ¿sí? No es solamente de llenarles de teoría, esa teoría ustedes tienen que irle, ya, esto que aprendí, esto se está aplicando acá, ya, este es el símbolo de una fuente alterna, ya, si es alterno, entonces tengo frecuencia, ya, chévere, nuestra frecuencia de distribución es 60, en Europa, ¿por qué tendrán 50? Hay quienes una incógnita, vayan a consultar, ¿por qué en Europa manejan 50 hercios y por qué nosotros manejamos 60 hercios? ¿Sí? La fuente continua, el voltaje continuo. Si yo les pregunto cuál es la frecuencia de la batería del carro, ¿qué valor tienen que darme? El
Profesor, Cero porque es una corriente continua. Exactamente, 0 porque es una corriente continua, así es. ¿Sí? Eso podemos reforzarle un poquito más. A ver, veamos si es que podemos hacerle aquí. Si trazamos, bueno, ocupemos esta misma cuadrícula. Si trazamos un eje y colocamos aquí la señal alterna, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que aquí tenemos amplitud. Ahí. Y de aquí hasta donde se repite tenemos el periodo, que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces en realidad tenemos amplitud y frecuencia, ¿sí? Pero en una señal continua, vamos a graficarle por acá, ¿sí? En una señal continua yo solamente tengo una línea continua, como su propia palabra lo indica, en cuyo caso aquí lo único que tengo es amplitud. Hagámosle la flechita. Pero como no se repite, no alterna con nada, entonces la frecuencia obviamente es 0. ¿Sí? Eso es lo que define una señal, amplitud y frecuencia. 110 voltios 60 Hz, 220 voltios 50 Hz en Europa, 12 voltios DC en la batería del carro, 24 voltios DC en la batería del camión, ¿sí o no? Y frecuencia 0 porque es una señal continua. Entonces eso es lo que define una señal de voltaje, ¿sí? Ok, bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿por qué les asociamos? Si los elementos activos son los que nos dan energía, ¿por qué nosotros le asociamos a los diodos y a los transistores? Acuérdense que la unidad 2 dice anomalías en componentes activos, diodos y transistores. Pero si dice que son fuentes, ¿qué relación tienen con los diodos y los transistores entonces las fuentes? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, de manera general, eso ya lo vamos a profundizar más adelante. De manera general, estos elementos, los diodos y los transistores, sirven para recortar la señal de las fuentes. Entonces, si bien es cierto, no es una fuente, pero puede modificar a la fuente. Y por eso esos elementos también son considerados como elementos activos. ¿Sí? Porque a la final, para la carga, va a seguir viendo una fuente que puede ser la fuente directa de su toma corriente, o si es que estoy switchando un diodo o un transistor, va a ser una misma fuente pero con otra forma de onda, nada más con otros recortes por ahí en la forma de onda, pero me sigue alimentando como fuente. Por eso es que estos elementos, diodos y transistores, son considerados también elementos activos, ¿sí? Bueno, eso de pronto no esté muy claro ahorita, pero ya vamos a aclararlo un poco más conforme vamos avanzando en la materia, ¿sí? Entonces, ya que llegamos a este punto de los conductores, ¿sí? De los diodos que conducen o no conducen, que conmutan o no conmutan, entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar respecto de los 3 elementos que tenemos para la electricidad. Tenemos los aislantes, los conductores y los semiconductores, ¿sí? No existen más, son solamente 3. O conduce o no conduce, o es un semiconductor. Semiconductor ya intuitivamente nos dice que en algún momento o bajo unas condiciones conduce y bajo otras condiciones no va a conducir, ¿sí? Entonces este semiconductor se comporta o como conductor o como aislante, ¿sí? Así de sencillo, no nos compliquemos. Entonces hay estos 3, aislantes, conductores y semiconductores.
Vamos con Alfredo León Cárdenas. Buenas noches, mi estimado. Ayúdenos con la lectura de los aislantes, por favor. ¿Me confirman si le escuchan al compañero? Yo no le estoy escuchando. No se oye, profe, no se oye. ¿Me escucha, ingeniero? Ahí sí le escucho. Ya, entonces voy de nuevo, disculpe, perdón. Ok. Ya, aislante. Un aislante es un material que no conduce corriente eléctrica en condiciones normales. La mayoría de los buenos aislantes son materiales compuestos, es decir, no formados por un solo elemento. Los electrones de valencia están estrechamente enlazados en los átomos. Por lo siguiente, en un aislante hay muchos pocos electrones libres. Algunos ejemplos de aislantes son el huele, el plástico, el vidrio, la mica y el cuarzo. Ok, muy amable. No, hasta ahí nomás, gracias. Ya, listo, entonces vamos revisando. Aislantes, dice, obviamente, material que no conduce la corriente eléctrica en condiciones normales. Usted puede decir, la madera es un aislante, sí, pero la madera mojada no. ¿Sí o no? Entonces, por eso aquí la definición dice, no conduce corriente eléctrica en condiciones normales. ¿Sí? La mayoría de los buenos aislantes son materiales compuestos. ¿A qué se refiere con materiales compuestos? A los que no forman parte de la tabla periódica. En la tabla periódica de los elementos están los elementos como se encuentran, ¿no es cierto? En estado sin combinación. Son elementos que no están combinados, ¿sí? En la tabla periódica. Entonces, un aislante nos está diciendo que son materiales compuestos, ¿sí? No están formados por un solo elemento. Entonces, aquí podemos ver que está el hule, que es el caucho, ¿sí? El caucho es la mezcla de polímeros y no sé qué vainas, ¿sí? El plástico, de la misma manera, es un compuesto de varias cosas, pero son aislantes. El vidrio, también, no sé si ustedes han visto, no es que el vidrio se lo encuentre en la naturaleza como vidrio, ¿sí? Es un polvo y tiene su tratamiento, lo meten a temperatura, lo tiemplan y no sé qué vainas más, y crean el vidrio. Entonces no es un producto que se encuentre directamente en la naturaleza, ¿sí? Las micas, el cuarzo, bueno, el cuarzo sí se lo encuentra, pero en todo caso es un elemento aislante, ¿sí? Entonces, como ven, los aislantes no conducen la corriente eléctrica en condiciones normales, ¿sí? Por lo general son materiales compuestos, ¿sí? Y como ejemplo tenemos el caucho, el plástico, el vidrio, la mica, el cuarzo. Ahora vamos a ver qué son los conductores. Vamos con Ayoví Faría Karen. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ayoví Karen, ¿me escucha, por favor? No, bueno, parece que no está en la clase. Vamos con Brian Carvajal. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, licenciado, sí le escucho. Listo, ayúdenos con los conductores. Conductores. Un conductor es un material que conduce corriente eléctrica fácilmente. La mayoría de los metales son buenos conductores. Los mejores conductores son materiales de solo un elemento, tales como cobre, plata, oro y aluminio, que están caracterizados por átomos con solo un electrón de valencia muy flojamente enlazado a un átomo. Estos electrones de valencia flojamente enlazados se convierten en electrones libres. Por consiguiente, en un material conductor, los elementos libres son electrones de valencia. Ok, muy amable, gracias. Sí, entonces miren la diferencia entre los aislantes y los conductores. Los conductores dice que son los que obviamente conducen la corriente eléctrica fácilmente, y la mayoría de los metales son buenos conductores, ¿sí?
y son materiales de un solo elemento, o sea, se los puede encontrar en la tabla periódica. El cobre es un elemento que está en la tabla periódica, plata, oro, todos esos elementos están en la tabla periódica. Son materiales de un solo elemento, no son compuestos, ¿sí? Ya desde el punto de vista, ¿qué sería? Atómico, obviamente, como dicen aquí, tienen elementos, electrones, perdón, de valencia muy flojamente enlazados al átomo, entonces pueden fácilmente arrancarse y movilizarse de un átomo a otro, que esa es la característica de la conducción. Sí, acuérdese que una corriente eléctrica no es más que la circulación de electrones por un circuito. Entonces necesitamos que los electrones se muevan fácilmente, y eso es lo que nos está indicando aquí, que los metales tienen, dice, los pocos electrones o solo un electrón de valencia flojamente enlazado al átomo. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a los semiconductores ahora. Vamos con Cedeño Yaritza. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profesor. Listo, ayúdanos con la lectura de los semiconductores. Si le subo un poquito que no ve. ¿Ahí? Sí, ya. Un semiconductor es un material a medio camino entre los conductores y los aislantes, en lo que a su capacidad de conducir corriente eléctrica respecta. Un semiconductor en estado puro, intrínseco, no es ni buen conductor ni buen aislante. Los semiconductores más comunes de solo un elemento son el sílico, el germanio y el carbón. Los semiconductores compuestos, tales como el arsenio de galio y el fósforo de indio, también son de uso común. Los semiconductores de un solo elemento están caracterizados por átomos con 4 electrones de valencia. Ok, listo, muy amable, gracias. Sí. No hay nomás. Listo, entonces, como ven, los semiconductores es un material, en cambio, que está a medio camino. También son elementos que pueden ser de un solo, mejor dicho, materiales de un solo elemento o combinados. De un solo elemento tenemos el silicio, el germanio, el carbono, que son elementos que los encontramos en la tabla periódica, entonces son elementos puros, ¿sí? Pero también existen compuestos semiconductores como el arseniuro de galio, el fósforo de indio, ¿sí? Que también son utilizados. Entonces, estos ya presentan características, como dice, en estado intrínseco, no son ni buenos conductores ni buenos aislantes, están a medio camino. Entonces, bajo ciertas condiciones se comportarán como conductores y bajo ciertas condiciones como aislantes. Pero antes, dígame. Una pregunta. En los semiconductores habla sobre silicio. Y en los diodos también hay uno, o sea, un diodo silicio. Se podría llamar semiconductor ese diodo. Claro, así es. De hecho ya vamos allá, no se me adelante. Vamos, en esta partecita nos falta hablar de los semiconductores tipo N y tipo P. El diodo, ya que se nos adelantó un poquito, el diodo es la unión de estos dos semiconductores, un tipo N y un tipo P. Si une estos dos semiconductores, obtiene un diodo, ¿sí? Entonces, como estos semiconductores son de silicio o de germanio, obviamente hay diodos de silicio y hay diodos de germanio, porque están conformados por estos semiconductores. Entonces, antes de llegar al diodo, que lo estaremos viendo en la próxima clase, hablemos primero de los componentes del diodo, que sería el semiconductor tipo N y el semiconductor tipo P, ¿sí? ¿Cuánto tenemos? Son las 7:30. Ya no nos queda mucho. Bueno, avancemos con el semiconductor tipo N. Dice, vamos con la gráfica. Es más, en la próxima clase le hacemos la revisión de la teoría. Vamos a brevemente hacer una revisión más fácil, más visual de los conceptos del semiconductor
tipo N y del semiconductor tipo P, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos el SB, que es un átomo de impureza de antimonio, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, vamos a anotar, aquí dice impureza de antimonio, es el SB, ¿sí? El SB es la impureza de antimonio, y tenemos 4 átomos de silicio, 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 ¿sí? Entonces tenemos un átomo de impureza que se conoce impureza de antimonio y 4 de silicio. El momento que se unen estos 5 átomos, vemos que ocurre lo siguiente. El silicio tiene 5 electrones, ¿sí? En su última órbita. 5 electrones, 5 electrones, 5 electrones. Pero la impureza de antimonio tiene 2, 4, 6, 8, 9 electrones. ¿Sí? Tiene 9 electrones en su último enlace. Entonces, ocupa estos 2 electrones. Cambiémosle. Ocupa estos 2 electrones para enlazarse con un átomo de silicio. Ocupa estos 2 electrones para enlazarse con el otro átomo de silicio. Ocupa estos otros 2 para enlazarse y estos otros 2 para enlazarse con el átomo de silicio. Y le queda un electrón libre. Como los electrones tienen carga negativa, por eso es que se le conoce a este como semiconductor tipo N. Este es el tipo N o negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quedó un electrón libre. Un electrón libre. ¿De quién? De esta impureza de antimonio. ¿Sí? Entonces, si unimos estos átomos de silicio con la impureza de antimonio, me estoy generando un semiconductor tipo N, donde prevalece o donde queda un electrón libre. Vamos viendo acá ahora el semiconductor tipo P. El semiconductor tipo P, en cambio, como podemos notar acá, este en cambio se une con un átomo con una impureza de boro. El otro era impureza de antimonio, ahora este es una impureza de boro y 4 átomos de silicio. Silicio, silicio, silicio y silicio. ¿Sí? Y vamos viendo, el silicio necesitaba 2 átomos para enlazarse con la impureza, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 átomos acá, 2 átomos acá, 2 átomos acá, ¿sí? Pero acá quedó incompleto, ¿sí? Quedó incompleto en esta parte de acá. Acá tenemos un hueco, así lo podemos identificar como un hueco, como un faltante de electrón, ¿sí? Ustedes ven aquí tenemos un hueco o un faltante de un electrón. Entonces esta unión de 4 átomos de silicio con una impureza de boro nos está generando un enlace en el que falta un electrón. Entonces en el uno falta y en el otro le sobra, ¿sí? Entonces ahora ya pueden darse cuenta que uniendo los dos en el que falta y en el que sobra, puede darse la conducción de ese electrón. El electrón que sobraba en el de allá puede llenar el espacio vacío de acá, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces hasta ahí podemos quedar en esta clase para que no se me pierdan, ¿sí? Solamente con este pequeño concepto del semiconductor tipo N y el semiconductor tipo P. En el tipo N me queda un elemento libre, en el tipo P me queda un hueco, un faltante de electrón, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros o hay alguna pregunta?
Estamos claros, profe. Ya, sí, no quiero confundirles, quedémonos hasta ahí con esa idea clara. Tenemos dos tipos de semiconductores, el tipo N y el tipo P. En el tipo N me queda sobrando un electrón y en el tipo P me queda faltando un electrón. Y esa es la base del diodo, y esa es la base del transistor, y esa es la base de toda la electrónica que nosotros estamos utilizando. Bueno, hagamos un poquito de historia. Antes de que existan los semiconductores, ustedes saben que el diodo y los transistores ya existían, pero a base de los tubos de vacío. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado de sus abuelitos, abuelitas. Las radios que habían antes eran unas mesas ahí, tenían patas y todo, era un mueble grande con patas y todo, y era solamente una radio. Usted le destapaba y adentro había cualquier cantidad de tubos de vacío que simulaban los diodos y los transistores. ¿Sí? Haciendo una comparación, si todavía trabajaríamos con los tubos de vacío, un teléfono celular sería del tamaño del Empire State de los Estados Unidos, del edificio, uno de los edificios más grandes del mundo. ¿Sí? Si es que un celular fuera hecho con tubos de vacío, el tamaño de ese celular sería del tamaño de ese edificio gigantesco, para que tengan una idea del tamaño. Entonces, el descubrimiento de estos semiconductores fue muy importante para el desarrollo de toda la tecnología que nosotros tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque pudo minimizar el espacio y la energía utilizada. Por eso es que ahora tenemos toda una computadora en nuestras manos, en nuestros bolsillos, que son los teléfonos inteligentes, cosa que no hubiera sido posible si no se hubiera descubierto la utilización de estos elementos semiconductores, el silicio y el germanio. ¿Sí? Los descubridores de esto obviamente ganaron su premio Nobel. Si quieren vayan y revisen un poquito la historia, y bien ganado, porque es la parte fundamental, vuelvo y repito, de todo lo que nosotros estamos utilizando actualmente. Fue un adelanto muy grande en la tecnología, en el desarrollo de la tecnología que nosotros tenemos actualmente. Si no se hubiera descubierto esto, vuelvo y repito, sí teníamos computadoras, claro que teníamos computadoras, pero con tubos de vacío llenaban bodegas y bodegas solamente para procesar algo tan sencillo como una calculadora. ¿Sí? Entonces, eso nada más para que vean la importancia de los descubrimientos que se han hecho en este campo, la importancia de estos semiconductores, la importancia del diodo y del transistor. Son los elementos básicos de toda la electrónica que nosotros tenemos al momento. Listo, jóvenes, entonces para no cortarnos en este desarrollo de la teoría, quedemos en esta clase ahí. El día de mañana continuaremos. Ahora sí ya hablaremos un poquito más de esto que acabamos de ver de manera visual, el semiconductor tipo N y tipo P, y pasaríamos ya a entender el diodo, que no es más que la unión, como les decía, de un semiconductor tipo N y tipo P. Sí, eso lo estaremos viendo el día de mañana. Listo, jóvenes, entonces que tengan una buena noche y nos estaremos viendo el día de mañana, como les mencionaba. Pase bien, profe, bendiciones. Gracias, igualmente, pasen bien.